Esto es Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre. Bienvenidos a Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas, donde te comento algunas de las noticias más relevantes de la semana. Si estás en casa, relájate, y si andás por la calle, presta atención, que ya arrancamos. Episodio 20 o S02, S04 de Ruta 256, tu podcast semanal de noticias tecnológicas. Mi nombre es Guillermo y, una vez más en este episodio número 20, comenzamos haciendo un repaso por los titulares de las noticias que vamos a estar comentando hoy. Intel Arc A310 Low Profile. ASRock lanza su nueva GPU Arc de gama de entrada. Microsoft bloquea el uso de mandos no autorizados en Xbox. Nintendo patenta un dispositivo de doble pantalla que se puede dividir por la mitad. Meta anuncia una suscripción sin publicidad para Instagram y Facebook en Europa desde 9,99 € al mes. Twitter, lanza un nuevo plan de suscripción básico y un plan Premium Plus sin publicidad por 16 € al mes. Apple presenta los M3, M3 Pro y M3 Max fabricados en 3 nanómetros. Apple presenta los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas impulsados por sus potentes chips M3. Precio de los nuevos iMac con chip M3 y fechas de lanzamiento. AData promete 3800 megabits por segundo en el primer SSD externo con USB 4. ¿Querés jugar Call of Duty Modern Warfare 3? Tu PC debe cumplir estos requisitos. Y por último, las dos últimas de software libre. Nuevas y actualizadas aplicaciones esta semana en Genome. Y las últimas 2 semanas en KDE trajeron varias correcciones a Plasma 5.27.9 y más mejoras para el futuro Plasma 6. Como siempre, quédense hasta el final del episodio para escuchar las recomendaciones de esta semana. Para comenzar con las noticias tecnológicas de esta semana, arrancamos con una noticia de Intel. Intel Arc A310 Low Profile. ASRock lanza su nueva GPU Arc de gama de entrada. ASRock está lanzando la tarjeta gráfica Intel Arc A310 Low Profile, una nueva opción dentro de la serie Intel Arc para el segmento de gama baja, aunque no para jugadores. ASRock tiene los planes de lanzar Intel Arc A310 Low Profile con unos 4 GB de memoria, de momento en el territorio asiático. Esta tarjeta gráfica es la más modesta de la serie Intel Arc Alchemist. Solo cuenta con 4 GB de memoria y no requiere de un conector de alimentación para funcionar, por lo que solo se alimenta de la ranura PCI Express. A nivel de diseño nos encontramos con una tarjeta gráfica de bajo perfil de 169 mm de largo y un grosor de doble ranura para equipos compactos y un sistema de refrigeración que consiste en 2 ventiladores que cuentan con tecnología 0 decibel Silent Cooling que detiene los ventiladores según la carga de la GPU. Además, ASRock asegura que la tarjeta está hecha con componentes de primera calidad, como un PCB de alta densidad, así como Premium Zen A PowerChoke, IDR y Dr. Moss. Especificaciones. Esta nueva tarjeta de ASRock está funcionando con un reloj base de 2000 MHz y unas 96 unidades XMX. La memoria DR6 funciona con una velocidad de 15,5 GB por segundo y un bus de solo 64 bits. Está claro que no hablamos de una GPU para juegos, salvo aquellos que ya tienen unos años encima o que son en 2D. Estas GPU están más pensadas para obtener salidas de video adicionales en equipos multipantalla o en aquellos PCs compactos con CPU sin salida de video. ASRock está recomendando una fuente de alimentación de solo 450 watts y da una garantía de 2 años. Creo que es un buen puntapié para estas nuevas tarjetas gráficas de Intel. Es una buena forma de empezar lanzando productos low profile. Recuerden que los productos, sobre todo las tarjetas gráficas low profile, son aquellas gráficas que tienen un tamaño compacto y no consumen tanta energía. Por eso se les llaman de bajo perfil, porque son un poco más chicas que las tradicionales y sobre todo no gastan tanta energía. Es verdad que no son tan potentes tampoco, pero tenés una tarjeta gráfica que no te consume casi nada. Vamos con Microsoft. Microsoft bloquea el uso de mandos no autorizados en Xbox. Microsoft empezó a banear los mandos o controladores no autorizados en sus consolas Xbox. Esto quiere decir que si el usuario intenta conectar a una consola de esa marca un mando que no sea oficial o que al menos esté autorizado o licenciado por el gigante de Redmond, verá el siguiente código de error: 0x82d60002.
La historia en torno a los mandos oficiales de Xbox no requiere ninguna explicación por motivos obvios, pero los de terceros, si quieren funcionar sin problemas sobre una consola de la marca mencionada, deberán formar parte del programa de socios de hardware diseñado para Xbox. Microsoft explicó a través de una entrada publicada en el blog oficial de Xbox que desde el momento en que conecta un accesorio no autorizado y recibe el código de error, tendrá 2 semanas para usar el accesorio, después de lo cual se bloqueará su uso con la consola. En ese momento recibirá el código de error. Le recomendamos que se comunique con la tienda o el fabricante donde obtuvo el accesorio para obtener ayuda para devolverlo. Esto resulta curioso porque el usuario, al menos según se puede leer en la entrada del blog, podrá usar un mando no autorizado durante 2 semanas, un periodo de tiempo que corresponde al mínimo establecido, por ejemplo, por la ley en la Unión Europea para permitir la devolución de un producto por parte del consumidor. No entramos en si esas 2 semanas también están vigentes en otras zonas del mundo. Microsoft motivó esta prohibición con la existencia de dispositivos como Cronus Zen, los cuales permiten a los jugadores hacer trampa. El gigante de Redmond no fue el primero en rebelarse contra dicho periférico, ya que otras empresas como Ubisoft movieron ficha con anterioridad. Sin embargo, también es lógico pensar que Microsoft está intentando cerrar el ecosistema de Xbox para limitarlo a mandos y otros accesorios que sean oficiales o que al menos formen parte del programa de socios. El fabricante de periféricos, Brook Gaming, es uno de los que se verán afectados por esta nueva política y anunciaron que no escatimará esfuerzos para identificar posibles soluciones, aunque veremos qué ocurre al final. Este movimiento por parte de Microsoft no solo puede perjudicar a las ventas de los periféricos no autorizados, sino las cualquiera de terceros ante la duda que puedan surgir entre los consumidores menos informados o con menos conocimiento para lidiar con este tipo de temas. Tenga o no fundamento esta nueva política por parte de Microsoft, no es menos cierto que las consolas de videojuegos son plataformas ultra cerradas que tienden a dejar muy limitada la libertad que los usuarios puedan ejercer sobre ellas, y aquí no se libra ninguno de los 3 gigantes de la industria, ni Xbox, ni PlayStation, ni Nintendo. Aunque sea un ámbito distinto, lo hecho por Microsoft contrasta un poco con lo anunciado por Steam el mes pasado, cuando dijo que proporcionará una información más precisa sobre los juegos que ofrecen compatibilidad con los mandos de PlayStation, que en los últimos años han ganado popularidad entre los usuarios de PC. Vamos con Nintendo. Nintendo patenta un dispositivo de doble pantalla que se puede dividir por la mitad. Una patente de Nintendo recientemente presentada reveló una máquina de juegos de mano muy especial. Sí, a primera vista se parece a un portátil DS. Cuenta con diferencias sustanciales que nos recuerdan a los conceptos empleados por los móviles y plegables. Y más allá, podrían ser 2 dispositivos en uno. Nintendo está trabajando en sus consolas de nueva generación. Y hablamos en plural porque podrían ser varias. La Nintendo Switch 2 será con total seguridad una de ellas. La compañía realizó presentaciones de prototipos a puerta cerrada en la reciente feria Gamescom. Ahí se mostraron demostraciones técnicas y ejecución práctica de algunos de sus mejores juegos, como la nueva versión modificada del sobresaliente The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aunque se esperan mejoras en diseño y en hardware frente al original, especialmente en capacidad gráfica, no creemos que Nintendo vaya a modificar sustancialmente el concepto híbrido que tan buenos resultados le dio en ventas. Switch superó con nota el trauma de la marca Wii y Nintendo volvió por donde debía. No suele ser tan revolucionaria la firma de Kyoto como lo que muestra su última patente. Entonces, ¿para qué esta patente de Nintendo? Nintendo no es ajena al resurgir de las máquinas de mano para juegos tras el lanzamiento de la Steam Deck, la réplica de importantes actores como Lenovo o Asus y todo lo que llega de los fabricantes chinos con Aya a la cabeza. Aunque la capacidad de la Switch en movilidad puede competir con garantías con cualquiera de ellas, teniendo en cuenta que el Nintendo lideró en el pasado el mercado de consolas portátiles, quizás se anime a comercializar una segunda máquina más especializada. Las imágenes de la patente publicada por Game Rant muestran una máquina de mano que externamente podría pasar por una DS, una línea descontinuada en 2020, pero no tiene nada que ver. El nuevo diseño muestra una pantalla táctil en el exterior de la computadora de mano, lo que permite a los propietarios usar el dispositivo incluso cuando está cerrada. Esto nos recuerda a móviles plegables como el Galaxy Z Fold 5 de Samsung o el Google Pixel Fold. Otra característica distinta que suena muy interesante es que las mitades superior e inferior del dispositivo son desmontables. Las mitades separadas se comunican de forma inalámbrica, permitiendo que 2 personas jueguen juntas sin necesidad de una segunda consola. No hay garantías de que la patente se convierta en un producto real, pero tiene buena pinta como concepto y estrategia para las próximas generaciones de consola. El boom de las consolas portátiles sigue en auge, como venimos hablando hace bastantes episodios. Parece que ahora Nintendo va a sacar otra consola aparte de la Switch 2, y por ahí leí que la Asus ROG Ally bajaba de precio, creo que durante todo el mes de noviembre. Vamos con Meta.
Meta anuncia una suscripción sin publicidad para Instagram y Facebook en Europa desde 9,99 € al mes. Meta anunció que ofrecerá un plan de suscripción sin publicidad en Instagram y Facebook en Europa este mes de noviembre que costará 9,99 € al mes para la versión web o 12,99 € mensuales para iOS y Android de cara a cumplir con la regulación europea de protección de datos y mercados digitales. La compañía busca alinearse con los requerimientos del Reglamento General de Protección de Datos, que es un conjunto de normas relacionadas con la protección de los usuarios en lo relativo al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos en la Unión Europea. De la misma forma ocurre con la Ley de Mercados Digitales, que entrará en vigor en marzo del próximo año y que persigue el objetivo de proteger la privacidad de los usuarios y fomentar la competencia leal y la transparencia en el mercado. En este marco, tal y como se pudo conocer a principios del mes de octubre, Meta ya planeaba implementar un nuevo sistema de suscripción en el que los usuarios pagarán por acceder a sus servicios sin anuncios ni contenido publicitario personalizado. Ahora, de cara a adaptarse definitivamente a las nuevas regulaciones aprobadas por la Unión Europea y ofrecer a los usuarios una versión de sus plataformas sin publicidad, la compañía liderada por Mark Zuckerberg anunció una suscripción sin anuncios para Instagram y Facebook. Tal y como detalló la compañía en un comunicado en su blog, esta suscripción sin publicidad estará disponible este mes de noviembre y tendrá un precio de 9,99 € al mes para la versión de las redes sociales en la web, así como de 12,99 € mensuales en iOS y Android. No obstante, como alternativa, los usuarios pueden continuar utilizando sus cuentas en Instagram y Facebook de forma gratuita, pero con la aparición de anuncios en sus feeds que sean relevantes para ellos, como hasta ahora. Asimismo, Meta también explicó que estas tarifas se lanzarán concretamente para los usuarios mayores de 18 años pertenecientes a los países de la Unión Europea, así como en países del Espacio Económico Europeo y Suiza. En concreto, matizó que esta nueva opción de suscripción se aplicará a todas las cuentas vinculadas en el centro de cuentas de un usuario, independientemente de dónde se compre la suscripción. Sin embargo, a partir del 1 de marzo del próximo año, Meta comunicó que aplicará una tarifa adicional de 6 € al mes en la web y 8 € al mes en iOS y Android por cada cuenta adicional que figura en el centro de cuentas de un usuario. También especificó que, en el caso de las versiones de las redes sociales para Instagram y Facebook, se implementó un precio mayor porque se incluyen las tarifas que cobran Apple y Google a través de sus respectivas políticas de compra. Meta subrayó también que cree en un Internet basado en la publicidad que acerca a las personas productos y servicios personalizados. Sin embargo, también destacó que respetan el espíritu y el propósito de las regulaciones europeas en evolución y por tanto están comprometidos a cumplirlas. En el mes de agosto, la compañía anunció un cambio en las bases legales que sustentan los anuncios personalizados en sus plataformas para ofrecer a los usuarios un modelo basado en el consentimiento en línea con la regulación europea. Tal y como detalló Meta, la opción para que las personas compren una suscripción sin publicidad equilibra los requisitos de los reguladores europeos al tiempo que ofrece a los usuarios opciones y permite a Meta continuar sirviendo a todas las personas de la Unión Europea y Suiza. Asimismo, desarrollaron que esta medida del nuevo plan de suscripción está avalada por la sentencia del mes de julio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la que se conoció expresamente que un modelo de suscripción de estas características es una forma válida de consentimiento para un servicio financiado con publicidad. Para aquellos usuarios que continúan utilizando la versión gratuita con anuncios, la experiencia seguirá siendo la misma, contando con las configuraciones de preferencias de anuncios, así como con herramientas para explicar por qué se ve un anuncio en concreto. Por su parte, las empresas anunciantes podrían continuar desarrollando campañas publicitarias personalizadas para los usuarios europeos que dispongan de la versión gratuita. Finalmente, Meta puntualizó que en el futuro continuará invirtiendo para crear nuevas herramientas que preserven el valor que tanto las personas como las empresas obtienen de la publicidad personalizada, al tiempo que permitan a los usuarios controlar su experiencia publicitaria tanto en Instagram como en Facebook. Bueno, parece que Meta, el conglomerado, se cansó de que la Unión Europea lo faje con tantas multas por el tema de protección de datos. No es la mejor solución, pero es algo. Hay que ver si después de pagar la suscripción, obviamente que te van a sacar la publicidad, pero sigue habiendo una falta de control de lo que hacen con tus datos. Que eso también es lo que tendría que verse, porque supuestamente esta suscripción es para que tus datos no sean almacenados en ningún lado. Por eso es que le sacan la publicidad. Pero bueno, vamos a ver en qué sigue todo este tema de la publicidad que a mí tanto me abruma. Vamos con Twitter o X. X o Twitter lanza un nuevo plan de suscripción básico y un plan Premium Plus sin publicidad por 16 € al mes.
X, antiguo Twitter, lanzó dos nuevos planes de suscripción que se añaden al plan X Premium ya existente, un plan básico con funciones como la capacidad de editar publicaciones pero sin marca de verificación por 3 euros mensuales y un plan Premium Plus sin publicidad por 16 euros al mes. El dueño de la red social, Elon Musk, ya anunció la semana pasada que agregaría dos nuevos niveles de suscripción para X, explicando que incluirán funciones avanzadas de plan X Premium, pero que se diferenciarán en un plan más barato con anuncios y otra opción más cara pero sin publicidad. Ahora la plataforma implementó dos nuevas opciones de suscripción. Por un lado, el plan básico por 3 euros al mes y por otro, el plan Premium Plus por 16 euros mensuales, tal y como informaron desde la red social a través de una publicación. Estos nuevos niveles se añaden al plan anterior de suscripción X Premium que sigue estando disponible. La opción del plan básico se lanzó por 3 euros al mes o 38 euros al año y con ella los usuarios pueden utilizar la mayoría de las funciones del plan Premium. Además también incluye una función de impulso de respuestas cortas para potenciar las publicaciones de los usuarios. En concreto, el plan básico incluye funciones como la capacidad de editar una publicación, publicar textos y videos más largos y descargar videos. Sin embargo, muestra publicidad en los feeds de para ti y siguiendo y no incluye la marca de verificación con la suscripción. Por su parte, el plan Premium Plus destaca por no incluir anuncios en para ti ni en siguiendo, asimismo da acceso a todas las herramientas para creadores y ofrece un mayor impulso para las respuestas, en comparación con el resto de niveles de suscripción, tal y como explicaron desde la compañía. Los usuarios ya pueden suscribirse a este nuevo nivel de X por 16 euros al mes o 168 euros al año. Con todo esto, los nuevos niveles se suman al nivel X Premium, que continúa estando disponible por 9,68 euros al mes en su versión web o 101,64 euros al año. E incluye la verificación de la cuenta, además de todas las funciones disponibles en la plataforma. Por el momento, los usuarios pueden suscribirse a los nuevos planes únicamente a través de la web. Bueno, me parece bastante exagerado todo esto de pagar suscripción por tener una red social, encima de que te abruman con publicidad. Ahora tenés que pagar para no tenerla y para que no tengan tus datos. Algo que me parece básico en una norma moral más que nada, ¿no? O sea, que con tus datos no hagan nada, que ni siquiera los guarden, que sean volátiles. Bueno, habrá que empezar a buscar alternativas. La alternativa a Twitter o X más popular y más clara me parece que es Mastodon. No la conozco. Tendré que explorar por ahí porque la mayor parte de las noticias que saco para este podcast salen de Twitter, de las publicaciones que hacen todas las cuentas que sigo de las que nutro este podcast. Tendré que explorar ahí entonces si esto va por este camino. Lo de Instagram, yo creo que no es para mí el plan de pago, tampoco lo pagaría. No va a faltar alguna APK que se pueda sacar esto si es que se hace a nivel global, pero creo que con lo que tengo estoy bien. No creo que alguien en su sano juicio pague por tener una aplicación como esta, pero bueno, para gustos colores. Vamos con Apple. Apple presenta los M3, M3 Pro y M3 Max fabricados en 3 nanómetros. Apple presentó los Apple M3, M3 Pro y M3 Max, tres nuevos SoC de alto rendimiento con los que los de Cupertino llevaron a cabo una renovación generacional bastante notable. Los tres utilizan un diseño de núcleo monolítico y, como se pueden imaginar, el modelo Max es el más potente de toda esta nueva línea de sistemas en un chip. Los tres se utilizan en los nuevos MacBook Pro y en la nueva serie iMac. Como viene siendo habitual, Apple destacó no solo las configuraciones de estos nuevos SoCs, sino también el salto al nodo de 3 nanómetros de TSMC, que representa una mejora importante en términos de eficiencia y densidad de transistores, así como las tecnologías soportadas. En este sentido, tenemos dos grandes claves, la aceleración de trazado de rayos y el soporte por hardware de shaders mallados. El Ray Tracing acelerado por hardware no necesita presentación. Esta tecnología permite recrear de forma realista el comportamiento de la luz en una escena 3D, aunque Apple no concretó los detalles técnicos del hardware que utiliza en sus nuevos SoCs para acelerar esta tecnología. Los shaders mallados también son un viejo conocido del sector, ya que fueron incorporados en DirectX 12 y Ultimate en 2018 y están presentes en el Unreal Engine 5. Especificaciones del Apple M3. CPU de 8 núcleos, 4 de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia. GPU Apple con 10 núcleos gráficos. Hasta 24 GB de memoria unificada utilizada como VRAM y RAM. 25.000 millones de transistores. Fabricado en el nodo de 3 nanómetros, aceleración de Ray Tracing y shaders mallados por hardware, unidad de procesamiento neural de 16 núcleos
calle dinámica, soporte del códec AV1. La CPU es un 35% más rápida que la del SoC M1 y supera a la del Apple M2 en un 20%. Su GPU es hasta un 65% más rápida que el M1 y un 25% más potente que el M2, lo que significa que a nivel gráfico representa una gran mejora frente al modelo de primera generación y un salto más modesto frente a la segunda generación. Especificaciones del Apple M3 Pro: CPU de 12 núcleos, 6 núcleos de alto rendimiento y 6 de alta eficiencia, GPU Apple con 16 núcleos gráficos, hasta 36 GB de memoria unificada utilizada como VRAM y RAM, 37.000 millones de transistores, fabricado en el nodo de 3 nanómetros, aceleración de ray tracing y shaders mallados por hardware, unidad de procesamiento neural de 16 núcleos, calle dinámica, soporte del códec AV1. Este modelo supera hasta en un 20% el rendimiento del CPU del SoC M1 Pro, mientras que su GPU es hasta un 40% más rápida que la del M1 Pro y hasta un 10% más potente que la del SoC M2 Pro. En este caso tenemos una mejora de rendimiento menor si comparamos directamente con la generación anterior, como se puede ver. Especificaciones del Apple M3 Max: CPU de 16 núcleos, 12 núcleos de alto rendimiento y 4 de alta eficiencia, GPU Apple con 40 núcleos gráficos, hasta 128 GB de memoria unificada utilizada como VRAM y RAM, 92.000 millones de transistores, fabricado en el nodo de 3 nanómetros, aceleración de ray tracing y shaders mallados por hardware, unidad de procesamiento neural de 16 núcleos, calle dinámica, soporte del códec AV1. El SoC tope de gama supera hasta en un 80% del rendimiento del CPU del M1 Max y hasta un 50% del rendimiento del CPU del M2 Max, mientras que en rendimiento GPU es hasta un 50% más potente que el M1 Max y un 20% más rápido que el M2 Max. En este caso, las diferencias son mayores y mucho más fáciles de apreciar. Los tres cuentan con una unidad de procesamiento neural de nueva generación especializada en inteligencia artificial y ofrecen un excelente valor en términos de rendimiento por vatio, tanto que según Apple son capaces de alcanzar una autonomía de hasta 22 horas de uso por cada carga de batería. Tengan en cuenta que este valor representa el máximo en el mejor escenario posible, testeado en los propios laboratorios de Apple. Seguimos con Apple y su gran presentación que tuvo lugar el pasado 30 de octubre, como bien mencionamos en el anterior episodio. Apple presenta los MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas impulsados por sus potentes chips M3. Apple volvió a sorprender al mundo de la tecnología con el lanzamiento de sus últimos modelos del MacBook Pro, ahora impulsados por la familia de chips M3 de la compañía. Esta nueva línea de portátiles de Apple, que incluye los modelos de 14 y 16 pulgadas, presenta un conjunto de grandes mejoras en rendimiento y diseño que prometen llevar la experiencia del usuario a otro nivel. Apple no solo se enfocó en el rendimiento y el diseño, sino que también mostró una vez más su compromiso con la sostenibilidad. Los chasis nuevos de los MacBook Pro están fabricados con aluminio 100% reciclado, lo que contribuye a la reducción del impacto ambiental. En cuanto a la estética de los MacBook Pro, fue revisada y Apple introdujo un nuevo color llamado Space Black. Este acabador negro mate aporta una elegancia única a estos portátiles y está disponible en los modelos M3 Pro y M3 Max. Nuevos MacBook Pro de Apple, la revolución del M3 con pantallas y gráficos a otro nivel. Estos MacBook Pro son los primeros en contar con los chips M3 de Apple que marcan un hito en la tecnología de procesadores para portátiles. Estos chips se basan en una tecnología de 3 nanómetros y prometen un rendimiento excepcional tanto en el procesamiento de la CPU como en el procesamiento de gráficos. Además, la tecnología de Dynamic Changing de Apple garantiza que la memoria se utilice de manera eficiente, evitando el desperdicio de recursos y optimizando el rendimiento. MacBook Pro. Por otro lado, estos nuevos portátiles se enorgullecen de su rendimiento gráfico mejorado. El modelo M3 Pro es capaz de controlar dos pantallas de alta resolución de forma simultánea, mientras que el M3 Max lleva este logro a un nivel superior con la capacidad de administrar hasta 4 pantallas de alta resolución a la vez. La pantalla también recibió una actualización que merece la pena ser mencionada. La tecnología Liquid Retina XDR de Apple, que admite HDR, ofrece una calidad de imagen excepcional. Con un brillo de hasta 1600 nits, las pantallas de los nuevos MacBook Pro con chip M3 se destacan por su capacidad para mantener una gran calidad de imagen incluso en condiciones de alta luminosidad. Además, el contenido HDR alcanza un impresionante nivel de 600 nits, lo que garantiza una experiencia visual inigualable. En lo que a autonomía se refiere, los nuevos portátiles de Apple con los chips M3 cuentan con hasta 22 horas de reproducción de video y 15 horas de navegación web inalámbrica. Los MacBook Pro incluyen una gran variedad de puertos, entre los que se incluyen Thunderbolt, HDMI, SDXC, toma para auriculares y MagSafe. También es compatible con las redes Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3
Incluye una cámara de 1080 píxeles, un conjunto de 3 micrófonos con calidad de estudio y un sistema de audio de 6 altavoces. El anuncio de Apple también trae una noticia importante para los fanáticos de la compañía, ya que finalmente se despide de la controvertida Touch Bar. El MacBook Pro de 14 pulgadas, que reemplaza al modelo de 13 pulgadas con Touch Bar, ofrece una alternativa más accesible con el chip M3 estándar y la capacidad de gestionar una única pantalla, ampliando las opciones para los usuarios. Precios de los nuevos modelos de 14 y 16 pulgadas. MacBook Pro de 14 pulgadas, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, M3, 8 GB de memoria unificada, 512 de almacenamiento SSD, $2.000. CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, 8 GB de memoria unificada, 1 TB de almacenamiento SSD, $2.260. CPU de 11 núcleos, GPU de 14 núcleos, 18 GB de memoria unificada, 512 de almacenamiento SSD, $2.500. CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos con el M3 Pro, 18 GB de memoria unificada, 1 TB de almacenamiento SSD, $3.000. CPU de 14 núcleos, GPU de 13 núcleos con el M3 Max, 36 GB de memoria unificada, 1 TB de almacenamiento SSD, $4.000. MacBook Pro de 16 pulgadas, CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos con el M3 Pro, 18 GB de memoria unificada, 512 de almacenamiento SSD, $3.000. CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos con el M3 Pro, 36 GB de memoria unificada, 512 GB de memoria de almacenamiento SSD, $3.500. CPU de 14 núcleos, GPU de 30 núcleos con el M3 Max, 36 GB de memoria unificada, 1 TB de almacenamiento SSD, $4.300. CPU de 16 núcleos, GPU de 40 núcleos con el M3 Max, 48 GB de memoria unificada, 1 TB de almacenamiento SSD, $4.900. Los MacBook Pro ya se pueden reservar, estarán a la venta el 7 de noviembre y con el chip M3 Max desde el 13 de este mismo mes. Bueno, unos precios bastante inflados me parece. Pagar casi $5.000 por una MacBook me parece bastante ya. Seguimos con los nuevos iMac. Precio de los nuevos iMac con chip M3 y fechas de lanzamiento. En lo que se refiere al iMac 2023, la renovación del equipo también va por dentro, llega con ningún cambio por fuera, como siempre, pero con una gran renovación interna. Para ser exactos, guarda un chip M3, el nuevo procesador de Apple. Se trata de una versión menos ambiciosa de la que ocurrió entre el M1 y el M2, pero promete un gran rendimiento. Para ser exactos, el iMac M3 promete ser hasta 2 veces más rápido que el lejano iMac de abril de 2021. A esto suma Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.3. Por lo demás, mantiene una pantalla Retina 4.5K de 24 pulgadas, 4480 x 2520 píxeles, con una densidad de 218 ppi y 500 nits, enmarcadas en un diseño de 54,7 x 46,1 x 14,7 milímetros y diseño all-in-one en varios colores disponibles: azul, verde, morado, amarillo, naranja, rojo y plata. En cuanto al precio del iMac 2023 con chip M3, llega con 3 configuraciones posibles. iMac 2023, CPU de 8 núcleos, GPU de 8 núcleos también, 256 GB de almacenamiento SSD y 8 GB de memoria unificada, $1.600. iMac 2023, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, 256 GB de almacenamiento SSD y 8 GB de memoria unificada, $1.850. iMac 2023, CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos, 512 GB de almacenamiento SSD y 8 GB de memoria unificada, $2.080. Si te interesan estos precios y estos nuevos equipos, las reservas ya pueden hacerse y las entregas se empezarán a partir del próximo 7 de noviembre. Vamos con ADATA. ADATA promete 3800 megabits por segundo en el primer SSD externo con USB 4. El USB 4 es la última gran versión de estándar universal Serial Bus, capaz de alcanzar anchos de banda de hasta 40 gigabits por segundo mediante conectores estándar que poco a poco se van añadiendo a nuevos PCs y dispositivos de distintos fabricantes. ADATA anunció sus SSD externo SE920 USB 4, una de las primeras unidades del mercado que soporta esta tecnología y con la que promete hasta 3800 megabits por segundo de velocidad de lectura secuencial y 3700 megabits por segundo de escritura también secuencial. Para que nos hagamos una idea, son velocidades muy similares a las que consiguen un SSD NVMe conectado mediante PCI Express 3.0 X4 internamente en una computadora. Pudimos ver en forma de prototipo una versión inicial en el Computex 2023 que salió en el primer episodio de Ruta 256. Eso sí, para conseguir estas velocidades en un SSD externo, ADATA tuvo que crear un sistema de refrigeración activo que incluye un pequeño ventilador que se activa cuando la carcasa se extiende telescópicamente, dejando distintas entradas de aire. De esta manera también aumenta la superficie de disipación cuando se usa y se puede cerrar para que sea más portable cuando no está en uso.
Adicionalmente al soporte USB 4, el Adata SE920 también soporta conectividad Thunderbolt 4 y Thunderbolt 3 y es retrocompatible con las versiones USB 3X y USB 2.0. Estará disponible en versiones de 1 y 2 TB. Si hay una marca de almacenamientos y discos duros y demás que me gusta mucho, es esta Adata. Tienen grandes avances ellos mismos en sus propios laboratorios, hacen equipos muy sólidos, productos de muy buena calidad y a un precio que no son ni los más caros del mercado ni los más baratos, siempre están ahí en la media. Vamos con Call of Duty. ¿Querés jugar Call of Duty Modern Warfare 3? Tu PC debe cumplir estos requisitos. El lanzamiento de Call of Duty Modern Warfare 3 está a la vuelta de la esquina y te contamos qué requisitos debe cumplir tu PC si querés jugar al nuevo título del nuevo Call of Duty. El nuevo título de Call of Duty es uno de los juegos más esperados de 2023 y estamos a muy pocos días de su lanzamiento. El juego estará disponible formalmente a partir del próximo 10 de noviembre, aunque quienes reserven la edición digital tendrán acceso anticipado a la campaña, específicamente desde ayer, jueves 2 de noviembre. Si pensás jugar Modern Warfare 3 desde un PC, tenemos buenas noticias. Activision y Sledgehammer Games divulgaron el listado completo de especificaciones para disfrutar del título con la mejor calidad posible. En el caso de que tengas una PC especialmente preparada para gaming, seguramente estés sobrado para jugar la nueva entrega de Call of Duty. No obstante, es importante prestar atención a algunos detalles que afectan a todas las configuraciones. Por ejemplo, será obligatorio contar con una conexión a internet y una tarjeta de sonido compatible con DirectX, mientras que para la instalación se necesitará un disco SSD con al menos 149 GB de almacenamiento disponible. Vale aclarar que el almacenamiento requerido al inicio se reducirá a 78 GB si ya tienen instalado Call of Duty, HQ y Warzone. Requisitos mínimos para jugar Call of Duty Modern Warfare 3 en PC. Si no tenés una PC de última generación, podés disfrutar de todos los modos de Call of Duty Modern Warfare 3. En tal sentido, los desarrolladores ofrecen dos alternativas de requisitos mínimos, una para todo el juego y la otra solo para quienes deseen acceder al multijugador. La tabla dice lo siguiente. Requisitos mínimos. Procesador Intel Core i5 6600 o un AMD Ryzen 5400, 8 GB de memoria RAM, una Nvidia GeForce GTX 960 o Nvidia GeForce GTX 1650 o AMD Radeon RX 470, 2 GB de memoria de video, caché activos en alta resolución hasta 32 GB, sistema operativo Windows 10 de 64 bits actualizado a su versión más reciente. Requisitos mínimos en multiplayer. Intel Core i3 6100, AMD Ryzen 3 1200, 8 GB de memoria RAM, Nvidia GeForce GTX 960 o 1650, AMD Radeon RX 470, 2 GB de memoria de video, caché para activos en alta resolución hasta 32 GB, Windows 10 de 64 bits actualizado a su versión más reciente. Vale mencionar que existe una leve variación en el espacio del disco necesario para quienes apunten a los requisitos mínimos solo para el multijugador en el Modern Warfare 3. En este caso, requerirán de un SSD con 79 GB disponibles al momento del lanzamiento para instalar Call of Duty HQ y el multijugador. Si ya tienen instalado HQ, deberán contar solo con 34 GB adicionales. Requisitos recomendados para el competitivo 4K Ultra Call of Duty Modern Warfare 3. Los requisitos recomendados para el Call of Duty Modern Warfare 3 permitirán jugarlo a 60 FPS en prácticamente todas las situaciones con las configuraciones gráficas en alto. Por su parte, las especificaciones necesarias para jugar en competitivo y 4K Ultra serán las mismas. El desglose queda de la siguiente forma. Requisitos recomendados. Procesador Intel Core i7 6700K o un AMD Ryzen 5600X, 16 GB de memoria RAM, Nvidia GeForce GTX 1080i o RTX 3060 o AMD Radeon RX 6700 XT, 8 GB de memoria de video, caché para activos en alta resolución hasta 32 GB, sistema operativo Windows 10 de 64 bits actualizado a su versión más reciente o Windows 11 de 64 bits también actualizado. Requisitos para competitivo 4K Ultra. Intel Core i7 8700K o AMD Ryzen 7 2700X, 16 GB de memoria RAM, Nvidia GeForce RTX 3080 o RTX 4070 o Radeon RX 6800 XT, 10 GB de memoria de video, caché activos en alta resolución hasta 64 GB, sistema operativo Windows 10 de 64 bits actualizado a su versión más reciente o Windows 11 también de 64 bits actualizado a su versión más reciente. Lo último a tener en consideración corresponde a los drivers de las tarjetas gráficas con las que se jugará Modern Warfare 3. En el blog de Call of Duty recomiendan contar con la versión 537.58 del controlador para la GPU de Nvidia, en tanto que para las de AMD se aconseja contar con la versión 23.10.2.
Para terminar con las noticias tecnológicas de esta semana, vamos con dos noticias de software libre. Vamos con Genome. Nuevas y actualizadas aplicaciones esta semana en Genome. La última semana en Genome, la que fue en la última semana de octubre, nos trajo sobre todo actualizaciones de aplicaciones, pero también alguna novedad y cambio que no son de software en sí, como la nueva página de XDG Desktop Portal a la que se puede acceder desde el enlace que le dejo en la descripción. La nueva aplicación a la que dieron la bienvenida esta semana se podrá disfrutar sobre todo en Alemania, sobre todo o en exclusiva, ya que es una aplicación para ver canales de televisión alemanes en directo. Es verdad que si no se aplica ninguna restricción territorial se podrá utilizar en cualquier parte, pero habrá que conocer la lengua autóctona obviamente, o obviamente que se podrá ver pero no se podrá entender nada. Lo que paso a describir es una lista de novedades que llegaron durante la última semana. Recientemente se fusionaron el portal de manual de referencia de Bala y ahora está accesible en línea. Además es mucho más agradable. Después de más de 10 años, glib está ahora generando los datos de introspección para su API en lugar de hacerlo responsabilidad de G-Object Introspection. Este es un paso solicitado para cambiar el generador de documentación para las referencias de la API glib de GTK doc a GI doc gen. Se está trabajando para trasladar Libre Repository a glib como parte del objetivo general de simplificar la construcción de la introspección. Es un esfuerzo por organizar las páginas de Genome un poco mejor. Crearon un equipo de sitios web. El equipo de sitios web es actualmente una asociación informal de personas que mantienen sitios web dentro del proyecto Genome. En este contexto, un montón de repositorios de página web ya fueron movidos al nuevo equipo GitLab. Workbench soporta ahora Python. Se amplió el capítulo de Main Event Loop del libro de GTK-RS para incluir más información sobre cómo tratar el código asíncrono. Muestra cómo incrustar llamadas bloqueantes en un contexto asíncrono, ejecutar funciones asíncronas desde cajas externas e integrarse con Tokio. Televido es la nueva aplicación que permite ver en streaming, buscar y reproducir desde el servicio de televisión pública de lengua alemana, como bien dijimos al inicio. Está basado en la API Mediathek View y el contenido llega directamente desde los diferentes servicios de televisión, por lo que alguno podría no estar disponible fuera del país, como mencionamos al inicio de la noticia. Vamos con KDE. Las últimas 2 semanas en KDE trajeron varias correcciones a Plasma 5.27.9 y más mejoras de cara al futuro de Plasma 6. Las novedades de esta semana recogen lo que pasó durante los últimos 15 días, ya que la semana pasada no se publicó ningún error de KDE. Así que lo que tenemos es bastante que comentar y varios puntos llegan con un poco de retraso porque nos hablan de bugs corregidos en el Plasma 5.27.9 que llegó la semana pasada. Lógicamente la cifra de parches para corregir errores también es bastante alta, prácticamente doblando la cifra habitual. El proyecto KDE sigue centrado en Plasma 6, aunque no por esto se olvida lo que tenemos ahora entre manos. El gran lanzamiento tendrá lugar en febrero y hay que seguir añadiendo novedades y haciendo que esta funcione lo mejor posible. Aunque lo cierto es que pocos tendrán que preocuparse en la fecha de llegada primera, ya que la mayoría de distribuciones esperarán un poco antes de adoptar Plasma 6.0. Lo que menciono a continuación es una lista de novedades que llegaron desde el 14 de octubre hasta hace un par de días. Novedades que llegan en Plasma 6. La gestión del color por pantalla está ahora soportada en la sesión Plasma Wayland. Puede asignar perfiles de color ICC a cada pantalla y las aplicaciones nativas de Wayland harán lo correcto. Y los colores elegidos en el Apple Color Picker ahora también se gestionan adecuadamente. Exportar esto a aplicaciones que utilicen XWayland está en la hoja de ruta. Todo esto depende de que el protocolo Wayland para la gestión de color se fusione, lo que es más probable ahora que hay una implementación de KDE. Vuelve el tan querido y añejo efecto de cubo en el escritorio. Ahora se encuentran en el repositorio KDE Plasma Add-ons y se puede activar con el atajo inicio más C. Esta animación de cubo de escritorio me acuerdo que la probé por primera vez en Fedora hace ya más de 10 años y la primera vez que lo pude instalar era espectacular. Qué bueno que se incluya ahora en KDE. Cuando se ejecuta Spectral en Plasma 6, ahora se pueden hacer capturas de pantalla de ventana activa y ventana bajo el cursor que omiten opcionalmente las sombras de las ventanas. En cuanto a Discover, su página de detalles de la aplicación recibió un nuevo visor de capturas de pantalla de escritorio que es mucho mejor que el antiguo en todos los sentidos y corrige múltiples errores. ¿Cuándo llegarán todas estas nuevas actualizaciones a Plasma 5.27.9? Bueno, llegó la semana pasada. Durante las últimas 2 semanas se confirmó, como dijimos en uno de los anteriores podcasts, que el próximo 28 de febrero de 2024 llegarán Plasma 6, KDE Frameworks 6 y KDE Gear 24.02.0. Para disfrutar de todo esto lo más pronto posible tendremos que añadir el repositorio Backports de KDE, usar un sistema operativo con repositorios especiales como KDE Neon o cualquier distro cuyo modelo de desarrollo
sea rolling release. Pasamos a las recomendaciones. Esta semana tenemos una película, una serie y una aplicación. Sé que es bastante reiterativo esto de una película, una serie, una aplicación, pero próximamente voy a empezar a eliminar una de estas y recomendar alguna otra cosa. Por ahora vamos con la película. Saw X o El Juego del Miedo 10. Situada entre los sucesos de la 1 y la 2, que para mí es más entre la 2 y la 3, vemos como un desesperado John se dirige hacia México para someterse a un tratamiento experimental con la esperanza de curarse de su cáncer diagnosticado como mortal. El proceso se vende como algo muy arriesgado y costoso, pero siente que ya no tiene nada que perder. Sin embargo, se dará cuenta de su error viendo cómo toda la operación es un fraude para explotar a aquellos en posición más vulnerable. Ahora sí, que no tiene nada que perder, John, lleno de rabia, se lanza hacia un nuevo y tenebroso propósito, retomando su tarea como asesino en serie para darle su merecido a los estafadores. Bajo la incisiva mirada de Jigsaw, estos embaucadores se verán atrapados en un visceral y despiadado juego lleno de trampas ingeniosas, tortuosas y mortales. Qué buen año para el terror, como lo dije en algún que otro episodio. En la temporada pasada recomendé muchas películas de terror de este año porque estamos teniendo un gran año del terror. Esta película no queda por fuera de esto. Si les gusta la saga del Juego del Miedo y tienen miedo de ver esta nueva película, sobre todo porque la 9 y la 8 y la 7 fueron bastante malas, esta retoma. Como dije al inicio de este comentario, para mí sucede entre la segunda y la tercera película, por un par de cositas que pasan, que tenés que saber habiendo visto la 2 sobre todo. Es una película que vuelve a los orígenes del Juego del Miedo, obviamente que vuelve a John estando atrás de todo lo craneado, y te muestra una vez más cómo él siempre está un paso por adelante de todos los protagonistas de sus juegos. La verdad que me encantó la película, y más como fan de la saga del Juego del Miedo. Vamos con la serie. Mad Men. De la mano de la cadena norteamericana AMC, que trajo títulos como The Walking Dead, Breaking Bad, Rubicon, etc., y creada por Matthew Weiner, de Los Soprano, nace Mad Men, inspirada en la figura real del publicista Don Draper Daniels, uno de los pioneros en el ámbito de la publicidad en la Nueva York de los años 60. Las críticas de esta serie fueron muy buenas, especialmente en lo que a veracidad histórica se refiere, las costumbres y la moda de la época. Don Draper, interpretado por Jon Hamm, es el protagonista de la serie, un hombre muy reconocido dentro del mundo de la publicidad en la Gran Manzana, director creativo y socio de la compañía Sterling & Cooper. Muy seguro de sí mismo, es uno de los profesionales de más prestigio de su compañía, pero a su vez es un personaje manipulador y misterioso, avergonzado de su pasado marcado por la miseria. La serie muestra un reflejo de la sociedad neoyorquina de esta década a través de este personaje y sus relaciones con su esposa Betty, interpretado por Janet Lee Jones, y con sus compañeros de trabajo Peggy Olson, interpretado por Elizabeth Moss, Pete Campbell, interpretado por Vincent Kartheiser, Roger Sterling, interpretado por John Slattery, Sal Romano, interpretado por Brian Batt, o Joanne Holloway, interpretado por Christina Hendricks, entre otros. Mad Men además aborda temas tan controvertidos como las relaciones adúlteras, el alcoholismo, el racismo o el tabaco en la atmósfera del misterio creada por el protagonista. Una de las mejores series, creo, de su época. Yo la vi bastante más tarde que terminó. Duró creo que 7 temporadas, que fue desde el 2007 al 2015 por ahí. La premisa es bastante sosa e insulsa, pero la serie es espectacular. Te metes en el mundo ese de la publicidad y de cómo se las ingeniaba con lo poco que tenían en aquel momento. Y la cabeza del personaje principal es impresionante. El papel que hace Jon Hamm en esta serie es uno de los mejores de su carrera, si no el mejor. Elizabeth Moss también está muy bien y la serie es espectacular. Creo que está en Amazon Prime. Los capítulos duran unos 45 minutos cada uno y creo que es una serie obligatoria para cualquier persona que le gustan las series. Vamos con la aplicación Stellarium, que creo que todavía no la recomendé. Stellarium, el conocido planetario de código abierto y una de las mejores aplicaciones de astronomía para computadoras. Si no saben de qué se trata, Stellarium es una aplicación de estilo planetario que muestra en tiempo real todo lo que se ve en el cielo y lo hace de forma espectacular, simplemente apuntando tu smartphone hacia arriba. Esta aplicación es ideal para astrónomos entusiastas o para quienes simplemente les gusta la astronomía, al igual que su versión para escritorio,
La aplicación muestra información detallada no solo de lo que estás viendo, sino de todo a su alrededor, siendo incluso capaz de hacer zoom al interior del espacio para ver lo que nuestros ojos no ven. Stellarium muestra de forma detallada información de todo tipo de objetos como estrellas, galaxias, cúmulos, nubes de gases, satélites naturales y artificiales, órbitas de planetas, imágenes detalladas de las galaxias más conocidas, etc. Todo esto, como ya dije, lo hace simplemente apuntando con el celular hacia arriba o hacia el objeto que quieras ver. Es interesante ver, por ejemplo, el paso de satélites artificiales en tiempo real como la ISS, la Estación Espacial Internacional, o vislumbrar de forma más clara y precisa diferentes planetas o satélites que vemos a simple vista. Otra de las funcionalidades que esta aplicación tiene son navegar por una colección de estrellas, nebulosas, galaxias, cúmulos u otros objetos distantes, ver cómo se ven las estrellas de otras regiones del mundo, ver representaciones en 3D de los planetas del sistema solar y sus satélites, entre otras. Todas estas funciones las integra la versión gratuita de la aplicación y en su versión de pago incluye otras características más técnicas, pero con la versión gratis es suficiente para ver y explorar. Así que si te gusta la astronomía, esta aplicación es para vos. Para los que somos más viejos en el mundo Linux y de software libre, esta aplicación venía por defecto, si es que todavía no viene, en distribuciones basadas en Ubuntu hace ya unos 12 o 15 años. Yo la empecé a utilizar ahí, cuando me enteré que estaba disponible para Android, la bajé sin pensarlo. Y es una aplicación que, si les gusta la astronomía, es imprescindible porque, como dije, muestra todo en tiempo real. Si tenés una duda de qué cosa está la estrella, apuntás y ahí te lo dice. Es una de mis aplicaciones favoritas que la tengo desde siempre instaladas. Como siempre, les dejo el link abajo en la descripción. Y bueno, hasta acá las noticias tecnológicas de esta semana. Recuerden que si nos escuchan desde Spotify tienen una encuesta y una pregunta. Recuerden que también estamos en Amazon Music, Google Podcast, Castbox, Deezer y Red Handle. También estamos en iVoox y próximamente en una nueva plataforma. De mi parte es todo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Esto fue Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre.